Buenas de nuevo. Hoy empezamos con la unidad 3. La primera clase corresponde al práctico 6. Recuerden que no hay video del práctico 5 porque corresponde a la clase en donde estaba propuesto el parcial. Entonces, comenzamos con la unidad 3 que trata sobre una etapa de revoluciones y del inicio del capitalismo. Acá en la recta se ve que el periodo temporal es muchísimo más corto que el de la unidad 2. Pero como dice el texto de Hobsbawm, que ustedes ven en el teórico, es una etapa de revoluciones, de cambios drásticos que afectan todos los aspectos de la vida. Fíjense que todos los textos de esta unidad son sobre la Revolución Industrial y sobre la Revolución Francesa. Estos dos eventos cambiaron completamente al mundo y sentaron las bases de las estructuras político-económicas en las que vivimos hoy. Así que bueno, vamos a meternos con el texto de hoy. Ustedes en el teórico ven el texto de Hobsbawm, que es bastante didáctico sobre la revolución industrial. Y en el práctico nos toca el texto de Thompson, que se focaliza más en el carácter que dice el título del texto, la formación de la clase obrera. Ambos autores, Hobsbawm y Thompson, son bastante contemporáneos. Hobsbawm nació en 1917 y Thompson en 1924, es decir que se llevaban 7 años. Hobsbawm falleció recientemente en el 2012 y Thompson en 1993. Y les comento esto porque ambos autores son ingleses, marxistas y fueron miembros del grupo de historiadores del Partido Comunista hasta 1956, cuando la Unión Soviética invadió Hungría, un hecho que generó bastante desapego de parte de muchos intelectuales con respecto al régimen soviético. Pero ambos son historiadores muy importantes del siglo XX. Y este texto que vemos hoy es probablemente la obra más reconocida de Thompson. Es un libro publicado originalmente en 1963 con el título de The Making of the English Working Class y que en castellano se tituló La formación de la clase obrera en Inglaterra. El libro tiene 2 tomos en los que describe ampliamente la revolución industrial desde el punto de vista de la formación de la clase obrera. Una característica de Thompson, que veremos bien en este capítulo, es que tiene una mirada amplia sobre los eventos y no solo desde el punto de vista de las estadísticas o de los indicadores económicos. Como se ve en el índice, nosotros vemos el capítulo 6 del primer tomo. Y bueno, el texto comienza con un retrato en primera persona de la irrupción de la fábrica en la comunidad inglesa en 1792. Thompson utiliza esta fuente para mostrar que la visión de una sociedad que estaba destruyendo el curso de la naturaleza, como él dice, estaba presente incluso en esos días. Plantea que de 1790 a 1850, en plena revolución industrial, el impacto de las fábricas en la vida cotidiana era muy grande y percibido por los observadores contemporáneos. Y dice que no solo la fábrica como edificio o como forma de producir llamaba la atención, sino que la nueva población obrera también era muy observada, y que la forma en que estos obreros vivían y pensaban eran nuevos. Y establece una especie de máxima, en donde la energía del vapor y la fábrica de algodoneros es igual a la nueva clase obrera. Estos instrumentos físicos de producción generaban nuevas relaciones sociales, instituciones, cultura, etc. Y Thompson también habla que fue un periodo de gran agitación popular, y plantea que tal vez fue la intensidad de esta agitación que dio lugar a la idea de un cambio catastrófico. Y dice que por la cantidad de agitación, la fábrica de algodoneros no solo es un agente de la revolución industrial, sino que también es un agente de la revolución social. Es decir, produce mercancías nuevas, pero también produce un movimiento obrero nuevo. Describe cómo el algodón fue la industria puntera de la revolución industrial y sus fábricas fueron el modelo básico para el sistema fabril. Sin embargo, esta no creció tan rápido como se supone, y los tejedores manuales, que estaban antes de las fábricas, tardaron en desaparecer. Por lo que no hay que subestimar la continuidad de tradiciones políticas y culturales en estas nuevas comunidades obreras. Los obreros fabriles eran nuevos en un complejo mundo de relaciones, en donde muchos gremios ya tenían su organización e ideas e incluso tenían líderes previos, zapateros, tejedores y varios otros, ya que en Londres de 1815 a 1850 los oficios y las ocupaciones menores fueron muy activos. Entonces Thompson dice que este hecho hace que muchos historiadores hayan puesto en duda la noción de la revolución industrial y la clase obrera, planteando que hubo una continuidad. Sin embargo, él plantea que la formación de la clase obrera es el hecho clave del periodo entre 1790 y 1830.
Esto se ve en el desarrollo de la conciencia de clase, como identidad de intereses similares contra los intereses de otra clase. Es un desarrollo de organización política y laboral. Y dice que esta formación tiene que ver tanto con la historia económica como con la historia política y cultural, porque las relaciones de producción y condiciones de trabajo fueron impuestas sobre la materia prima y sobre el obrero que la trabajaba también. Pero este obrero tenía un pasado y se formó a sí mismo también. Thompson plantea que esta es la visión clásica, pero también dice que esta está enfrentada a las escuelas económicas y sociológicas, porque Thompson ve que la revolución industrial es un campo de batalla académico, es decir, hay diferentes teorías que luchan entre sí, y que la visión catastrófica es ahora, a principios de los 60 cuando él escribe, discutida por una nueva ortodoxia empírica que es anticatastrófica. Y pone como ejemplo los enclosures, que en español vendrían a ser cercamientos, que es un proceso por el cual los terrenos comunales fueron cercados y adquiridos por terratenientes, dejando a mucha gente sin recursos para alimentarse. Y dice que esta nueva ortodoxia mira el éxito en la producción de alimentos en base a este proceso, pero no tiene en cuenta los efectos por el desplazamiento de los pobres. Y esta visión estaría planteando que el malestar popular, tan reproducido en las fuentes de la época, sería una simple coincidencia por los altos precios del período. Entonces Thompson dice que esta nueva visión, la nueva ortodoxia empírica, también está siendo discutida. Sus aportes se fueron convirtiendo en generalizaciones y las generalizaciones en el estudio de la historia nunca son buenas. Esta ortodoxia empírica es rechazada por Thompson, que plantea que hay que tener más cosas en cuenta que solo algunos datos económicos para entender el período. Y dice que hubo tres grandes influencias a tener en cuenta. 1. El tremendo crecimiento demográfico. 2. Los aspectos tecnológicos. Y 3. La contrarrevolución política. Estos últimos dos generaron una influencia en la conciencia obrera. Plantea que los aristócratas y fabricantes se aterrorizaron con la Revolución Francesa, que tuvo lugar en la última década del siglo XVIII, e hicieron causa común entre ellos, para reprimir y frustrar conspiraciones. La Combination Acts es un conjunto de leyes que primero prohibieron y luego regularon las asociaciones de trabajadores y las huelgas. Un ejemplo de esto es que de 1760 a 1820 se dieron los enclosures, esta herramienta por la cual los campesinos perdieron los derechos comunales. En 1800 las industrias domésticas van desapareciendo frente a fábricas más grandes. Esto configura asalariados, empleo precario, niños que tienen que trabajar. Y Thompson dice que se intensificaron dos tipos de relaciones. Por un lado, la explotación económica. Las relaciones patrón-obrero se hicieron mucho más estrictas. Y por el otro lado, la operación política. Supuestamente, los obreros tenían más libertad, pero no la percibieron porque no podían usarla. La mayoría de los obreros sintieron mayor explotación. Y aquí Thompson vuelve a utilizar una fuente directa. Un retrato de un obrero algodonero que describe a los patrones como gente sin educación ni preparación, ostentosos y despóticos, ignorantes y tiránicos, compactos entre ellos, para no contratar a aquellos obreros sin chequear con su último empleador, con lo cual los obreros no podían renunciar por bajos salarios porque no podían conseguir otro trabajo. Y también describe a los obreros como inofensivos, instruidos, sin pretensiones, dóciles, muy trabajadores, ya que empiezan a trabajar a los 6 años, sin tiempo libre y la misma fuente dice en peores condiciones que los esclavos. La fuente también habla de que las máquinas son agrupadoras de muchos trabajadores y que las disputas entre el patrón y el obrero dejan sin chances de vencer al obrero. Con lo cual lo resume en una situación terrible donde el monopolio de la riqueza está en manos de unos pocos. Y Thompson dice entonces que si bien la descripción es un poco subjetiva, algo que se ve claramente, describe los aspectos de una clase. El sentimiento de injusticia ante los cambios en la explotación, la ascensión de una clase de patrones nuevos sin autoridad tradicional, la creciente distancia entre el patrón y el hombre, la transparencia de la explotación, el empeoramiento de la condición del trabajador, la pérdida de independencia, algo que en teoría tendría que ser al revés,
porque recuerdan que en el feudalismo el señor tenía un poder jurídico sobre los siervos, la dependencia de instrumentos de producción, la parcialidad de la ley, la descomposición económica familiar y la reducción de personas a ser un instrumento. Entonces, dice Thompson que la explotación toma formas distintas en contextos históricos distintos, y en este caso está relacionada con la propiedad y el poder estatal. En la revolución industrial es despersonalizada, no hay reciprocidad ni paternalismo, como sí lo había en el feudalismo. El antagonismo es intrínseco, y Thompson dice que el proceso de industrialización, al desestructurar las formas de vida anteriores, siempre acarrea sufrimiento. Y que en Inglaterra a esto se sumaron los problemas de despegue, esto es, que la inversión era a largo plazo, porque las fábricas recién estaban comenzando. Entonces vuelve a pensar en la discusión con la ortodoxia académica predominante en esa época, y la critica por fragmentar la comprensión. Esto de lo que yo hablaba al principio, es decir, por separar hechos y analizarlos de forma aislada. Hay que entender la estructura de las relaciones sociales conjuntamente. Entonces, cita un ejercicio académico bastante popular de su época, la controversia acerca del nivel de vida. ¿Esta aumentó o disminuyó en el grueso de la población entre 1780 y 1830? Y si bien plantea que es una discusión vacía, porque los resultados son diferentes dependiendo de los datos que se tomen, hace un pequeño estado de la cuestión con algunos autores que plantean ideas diferentes. Y lo que dice es que las estadísticas del bienestar material no pueden medir la felicidad. Algo que si bien parece una frase de autoayuda, en rigor es muy verdadera. Porque hay muchísimos aspectos de la vida que quedan por fuera del poder adquisitivo, del salario. Entonces plantea que de 1790 a 1830 hubo pocas mejoras. La situación era mala y siguió siendo mala. Si bien se desarrolló mucho la industria, las condiciones de vida siguieron siendo paupérrimas. Y ahí hace otra crítica historiográfica a una corriente de historiadores de 1954, que se estarían situando un poco demasiado cerca del punto de vista de los patrones. Bueno, hoy en día tenemos varios ejemplos de medios de comunicación que toman esta postura, ¿no? Pero en esta época, que era en plena Guerra Fría, estos defensores del capitalismo no hicieron un análisis muy bueno, según Thompson. Y dice que hay que tener en cuenta tanto los datos estadísticos como los testimonios literarios. Esto de nuevo se relaciona con el primer práctico, el de Burke, en el sentido de buscar nuevas fuentes, ¿recuerdan? Entonces Thompson dice que el salario puede subir, pero baja el tiempo libre, sube la intensidad del trabajo, baja el nivel de vida y baja también la expectativa de vida. Entonces termina diciendo dos proposiciones con respecto al periodo de 1790 a 1840. Hubo una pequeña mejora de nivel material, sí, pero se intensificó la explotación y esto generó mayor inseguridad y mucha mayor miseria. Bueno, este es el texto de Thompson con el que comenzamos la unidad 3 y ya vamos a seguir profundizando sobre este periodo. Seguimos en contacto.